Estamos poniendo la mañana en camino. Está con nosotros, como todos los martes, nuestro querido amigo Mario Cayota. Buen día, bienvenido, Mario. Buen día, muy buen día. ¿Cómo está el día? Sí. Oficianos de reporte del tiempo. Un poco, yo diría que un pronóstico incierto. Ajá. Más bien gris, ¿no? Sí, más bien gris. De pronto se despeja, de pronto se nubla, ¿no? Así que yo diría eso, ¿no? Difícil de asegurar que va a pasar, ¿no? No, Sí. no se olviden que esta tarde, 4:30, Escritores a Mano, hoy con el querido Daniel Mela, a propósito de su último libro, Hermano Mayor. Mario, habíamos quedado algunas cosas pendientes para abordar hoy, ¿no es cierto? Sí, yo diría, si tuviéramos que ponerle un título, ¿no? Al tema de hoy, bueno, podríamos como encabezarlo con este título, ¿no? El Vaticano, una historia diferente. Porque en general nosotros, todo el mundo, ¿no? Tiene como idea, bueno, que el Vaticano es eso, un pequeño territorio, ¿no? De 44 hectáreas, con solo 1000 residentes, que dispone de muchas cuentas bancarias, que es una institución poderosa. Todo eso es verdad, sí. Pero es mucho más que eso, Y dejo a un lado todo el tema religioso o confesional, pero creo que para comprender cabalmente lo que es el Vaticano, tenemos que hacer un abordaje diferente, por eso hablo de una historia diferente. Y ahí yo recurro a lo que decía un famoso grupo de historiadores franceses que influyeron mucho en Barrán, todo el tema, sin con esto quitarle méritos a este gran maestro de la historiografía uruguaya, pero cuando Barrán se decide incursionar en todo el tema de la sensibilidad, la historia de la sensibilidad, lo hace justamente influido por estos grandes historiadores franceses, agrupados sobre todo en una revista que ellos publicaban, de ahí que le llaman la Escuela de los Anales, ¿no? Los Anales de Histoire, los Anales de Historia, ¿no? Que fueron historiadores muy acreditados y reconocidos, ¿no? Hasta ese entonces, como que esos aspectos no eran tenidos en cuenta. No eran tenidos en cuenta, sí. Más bien la historia se cifraba en las batallas, los acuerdos, los grandes personajes, ¿no? Pero no se estudiaba, por ejemplo, la cotidianidad. Y ellos trajeron justamente a la historiografía ese nuevo criterio. Y así como trajeron ese criterio, ¿no? Yo podría nombrar, ¿no?, algunos de ellos muy conocidos para los que están familiarizados con la historia, ¿no? Brodel, Marbloch, Febre, Marcel Bataillon, Renaudet, Labrousse, Ber, bueno, podríamos seguir porque son cerca de 10 grandes historiadores que se agruparon alrededor de esta revista, ¿no? Pero como decíamos, aparte de proponer el abordaje de la cotidianidad desde la sensibilidad, ¿no, verdad? Que son categorías que Barrán va a trasladar al Uruguay, por ejemplo, con su conocida historia sobre la sensibilidad bárbara y tantos otros temas que en los últimos años de sus trabajos, de su labor historiográfica, Barrán va a asumir. Pero junto, como decíamos, a esta idea está también la de que la historia hay que analizarla a través de un fenómeno que ellos llaman periodos de larga duración.
que no se puedan, y eso para mí es importantísimo, y yo confieso que muy humildemente lo sigo, que yo me considero discípulo de esta escuela. Tú dices que a veces la tentación de analizar las cosas con en poco periodo es tentadora, digamos. Es tentadora, sí, pero es totalmente errónea. Es lo más fácil, ¿no? Pero es totalmente errónea. Es como si cuando uno va a una exposición de arte, de pintura, para mirar una tela, pega la nariz en la tela, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es decir, para llegar a una comprensión cabal de ese cuadro, de la pintura que el artista nos está mostrando, se requiere una perspectiva para tomarla en su totalidad, ¿no? Y de eso se trata, de aprender con H el hecho histórico, el acontecimiento, en todo el proceso que enmarca justamente el suceso. Y esto yo lo aplico, por ejemplo, al Vaticano. Si nosotros nos quedamos con ese Vaticano que surge en 1929 y que entre otras cosas, subrayo, entre otras cosas, es sede del gobierno de la Iglesia Católica, no entendemos nada. Así lo digo. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso voy a contradecir todo el prefacio que hiciste simplemente para molestarte. No, y voy a groserías diciendo, muy fermentado. Bueno, eso. Pero no luce contradictorio que la iglesia de Jesús, que se fue con los pobres, ¿no? Sí. Que apostó por ellos, que se abrazó de ellos, que se rodeó de ellos. Sí. Tenga oro, riquezas, claro, y obras de arte millonarias. Sí. Lo vemos luego de la pausa. Y vamos a ver cómo nos ayuda esta idea de los periodos de larga duración. Estamos poniendo la mañana en camino, lo estamos haciendo con Mario Cayota. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos con Mario Cayota, estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Algunos mensajes han llegado. Bolivia 2, Uruguay 2, Bolivia 0. Hola Ale, esta foto es parte del folleto que acompaña el primer disco de Curopa y compañía. Preciosas miniaturas, felicitaciones a Mamá Rosa, lo dice Silvia. Bueno, muchas gracias. Aprendí a querer la historia escuchando a Mario Cayota. 3-1 a favor de Uruguay. Estoy leyendo así al golpe del balde. 3-1 Uruguay. Otro mensaje, hay más. 099-894-987. Mi saludo al señor Mario Cayota. Gracias por abrirme la cabeza, lo voy a extrañar. Alejandro, nadie puede seguir a Jesús porque no es fácil, lo dice Omar. Hola Ale, una vez tuve una discusión con un cura por ese motivo de la riqueza. Según él son los fieles. Yo pienso que matarían el hambre de muchos, lo dice Reina, que manda besos. Uruguay 4, Bolivia 1, como ves de todo un poco, mi querido Mario. Verdad, sí, pero muy fermentales. Así y lo además creo. Agradezco en los casos, siempre agradezco porque todos me ayudan las intervenciones, pero agradezco además, por ejemplo, a ese oyente o esa oyente que dice que aprendió a gustar de la historia gracias a Mario Cayota. Bueno, es un elogio muy generoso que me llega mucho. Le agradezco. ¿Luce o no luce como una contradicción? Bueno, ahora vamos a eso. Bueno, no tengo más remedio que recurrir a la máxima de estos acreditadísimos historiadores, que aclaro que la mayoría no eran católicos, la mayoría no eran católicos. Entonces tengo que empezar por los comienzos, por los inicios, y recordar que durante los prácticamente 4 primeros siglos de la Iglesia, los cristianos fueron terriblemente perseguidos. En general se habla, y con razón, en absoluto la voy a defender, pero siempre se está hablando de la Inquisición, y muy poco de esos 4 siglos en donde los cristianos, la comunidad cristiana fue terriblemente perseguida,
con muertes terribles, que las de la Inquisición son nada comparado con esas muertes. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay un hecho de una significación extraordinaria. Se interprete de modo positivo o negativo, pero es indudable su significación, que cambia la historia. Y esto es gracias por responsabilidad del emperador Constantino. Ubiquémonos en el siglo ya IV, ¿no, verdad? Constantino no es que va, como hasta en algunos manuales yo he leído y también he escuchado por parte de algunos colegas míos de historia, no es que Constantino vaya a oficializar el cristianismo como religión del Estado. No, Constantino, y por eso se llama así su edicto del 313, aprueba un edicto de tolerancia. A partir de ese momento, la religión cristiana no va a ser más perseguida, y se equipara a las otras religiones del imperio, porque el imperio las tenía. Ese va a ser el problema, además, que se va a arrastrar durante siglos, ¿no? Entonces, a partir de Constantino yo no sé si se convirtió, porque de hecho él se bautizó antes de morir, ¿no? Algunos dicen que es porque tenía muchas mujeres y si se convertía debía dejar ese harén. Bueno, en su vida tiene muchas cosas vituperables, ¿no, verdad? Y yo no sé si en definitiva él era un cristiano sincero, o lo hizo porque el crecimiento de los cristianos, el fortalecimiento de la comunidad, más allá de las terribles persecuciones que sufrían, era tan grande que él, que era un hábil político, Constantino, se dio cuenta que la mejor manera para salvar el imperio y darle unidad y fortaleza era justamente de algún modo aliarse con los cristianos. El hecho es que después de su edicto de tolerancia aparece una época de distensión, de pacificación, en donde la comunidad cristiana, la iglesia, empieza diríamos así, a aparecer en forma pública. Y ahí Constantino también empieza a hacerle donaciones importantes. Por ejemplo, el Palacio de Letrán, que ahora está en manos del gobierno italiano, bueno, eso fue donado por Constantino. Y así como dona ese palacio, dona muchas tierras. O sea que ya ahí empieza, entre comillas, el enriquecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era la que se ocupaba de los pobres. Esto conviene subrayarlo, de los pobres. La organización social que se ocupaba del sostenimiento de los pobres era la iglesia. Y sobre eso hay innumerables documentos, ¿no? Eso no se puede discutir, se tenga una interpretación o se tenga la otra. Ahora bien, ya ahí comienza, diríamos así, a perfilarse lo que después pueden llamarse los estados pontificios. Después de Constantino, bastante después, aparece el emperador Teodosio. Y el emperador Teodosio, que es cristiano, sin embargo, tiene los reflejos condicionados de los emperadores romanos. En el Imperio Romano había una religión oficial, entre los egipcios también, entre los persas también. Los primeros que toman distancia de eso son los cristianos. En los primeros siglos no quieren saber nada de que haya una religión oficial, aun cuando sea
la cristiana. ¿Estamos ubicados en qué momento de la historia entonces? Ahora en el siglo V, Y es muy importante decir esto, porque yo me respaldo en una opinión, me puedo respaldar en muchos autores, ¿no? Pero me respaldo en un autor insospechado, que dice que los primeros cristianos son los primeros partidarios de la laicidad del Estado. Los primeros cristianos son los primeros, valga la redundancia, partidarios, no del laicismo, que es otra cosa, es una filosofía, sino de la laicidad. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién lo dice? Don Carlos Marx. En una revista, que yo tengo la cita, alemana, naturalmente, eso lo dice don Carlos Marx. Entonces, acá es importante algo de lo que yo siempre hablo, Alejandro, y me parece, sospecho, Alejandro, que vamos a tener que seguir el próximo martes, porque sí, no nos va a dar el tiempo, sí, nos va a dar tiempo, que es el tema de los paradigmas, el cambio de paradigmas. Y en la Iglesia hubo un cambio de paradigma. Como sea, mira, yo pongo un ejemplo totalmente doméstico, hablando de la historia de la sensibilidad. Bueno, cuando yo era joven, hace unos cuantos años, las mujeres no usaban pantalones. Yo viví mi niñez, claro, tengo 81 años ahora. Bueno, no usaban pantalones. Comenzaron a usarlo lo que se dice vulgarmente las bacanas, las que en aquella época, ahora tiene otro sentido eso, las pitucas, que iban a Punta del Este, que iban a Carrasco, que era un balneario en ese momento y no era un bar. Y yo recuerdo perfectamente, ¿no?, que lo hacían de manera muy discreta. Subían al auto corriendo, porque iban con pantalones. Y cuando volvían, bajaban del auto y también corriendo se metían en su casa. Hoy, por favor, el pantalón es de uso común y cotidiano. Entonces, sí, hasta en un tema como es, yo lo pongo porque me parece que es algo que todos podemos entender. Los cambios de paradigma. Ya no hablemos en el plano filosófico, ideológico. Bueno, entonces, ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? O sea, un volver a las ideas del Imperio Romano, de los egipcios, de los persas, y de tantos otros imperios, donde siempre había una religión oficial. Cosa que para los primeros cristianos, los primeros siglos, no era aceptable, no era común. Ahora, estamos con Teodosio. Teodosio, si Constantino favoreció a la Iglesia, por más que él no se convirtió sino al final de su vida, y no la declaró oficial, sino simplemente la toleró, imaginémonos Teodosio como la colmó de bienes y de atribuciones, de poderes. El obispo de Roma era un personaje muy importante con tareas, hasta políticas, que debía de cumplir. Y a esto, ¿qué se suma? Bueno, algo que cambió el mapa de Europa, que lo dio vuelta, que fue un verdadero cataclismo, la invasión de los bárbaros. Imaginémonos hoy que seamos invadidos por los extraterrestres. Bueno, del Imperio Romano no quedó nada, y pensemos que el Imperio Romano llegaba hasta el África. Era una cosa impresionante. Las vías de comunicación hasta el día de hoy están, es lo único que nos quedó. El empedrado de la vía Apia, por ejemplo, ¿no?, que la hemos caminado. Sí, claro. Sí, pero de las y las volveremos a caminar. ¿Cómo no? Sí, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, que no queda nada. No, algo queda. ¿Qué es lo único que queda?
La Iglesia, los obispos y sobre todo el Papa de Roma, que, por ejemplo, León Magno, por algo se llama Magno, es no lo pueden hacer los emperadores que quedaban en Oriente, porque en Oriente quedaron con los bizantinos, el imperio bizantino, no lo puede hacer él, no lo puede impedir, y él es el que le impide a los bárbaros que entren en Roma, San León Magno, ¿no? O sea, el papado asume una relevancia, una jerarquía que históricamente se va a prolongar después. Por favor, con esto yo no estoy haciendo una apología barata del Papa. Después vamos, en el próximo martes... Ahí estamos en qué momento de la historia. Ahí está, es muy importante. Esto es el siglo VI, siglo VII, ¿no? Y ahí hay una frase de un historiador excelente, de origen belga, pero de cultura francesa, Henri Pirenne, que describe este momento diciendo, entonces, en ese encuentro o encontronazo de los bárbaros con la cristiandad, los bárbaros se cristianizan, los bárbaros se convierten y la Iglesia se barbariza. Hay una influencia muy grande de las costumbres bárbaras en la Iglesia, ¿no? Y eso tenemos que, no podemos tener una concesión puritana, ¿no? O de apologética barata. No, con esto no estoy defendiendo la actuación estoy tratando de entender a través de esquemas historiográficos rigurosos todo el proceso que se fue dando. Entonces, la Iglesia en ese momento es poderosa económicamente y también culturalmente, políticamente. Por ejemplo, todo lo que hoy hablamos de los clásicos, tú, hombre de teatro, ¿cómo se conservaron todas esas obras de teatro famosas que tú conoces mucho mejor que yo? Por los monjes, porque no había imprenta y ellos en los scriptorium no tenían miedo a las procacidades que aparecían en las obras de teatro y allí copiaban pacientemente, por eso se habla de paciencia benedictina, hay que tener una paciencia benedictina, copiaban pacientemente todas estas grandes obras que se conservaron gracias a los monjes amparados por estos papas. De manera que junto con todo, sí, pero claro, todas las cosas malas, sí, no me olvido de la Inquisición, no, porque alguno escucha ya puede saltar y empezar. No, pero la historia es así, con sus luces y sus sombras, con sus contradicciones, pero lo que no podemos es tener una visión hemipléjica que solo vea una parte de la historia, ¿no? Cuando tenemos que ver la historia en su totalidad. Entonces, es muy importante tus preguntas en cuanto a la ubicación en el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que pensar, vuelvo a decir, ya en una iglesia asentada. Todo esto se agrega, por ejemplo, que en su momento, no tanto ya en esos siglos, pero en su momento, porque se vivía una instancia de gran fervor, muchos paganos que se convertían dejaban su riqueza, ¿no? La dejaban al obispo de Roma para que la administrara. Eso hay muchísimos documentos. Incluso el que fue prefecto de Roma y que después se va a convertir en papa, otro Magno, Gregorio Magno, que era nieto de otro papa, porque antes los papas, yo capaz que escandalizo a algún escucha creyente,
y los papas se podían casar. No me estoy refiriendo a los papas del Renacimiento, que tuvieron hijos, lo que la gente llamaba hijos naturales, en función de relaciones amorosas al margen del... No, antiguamente, los primeros siglos, los papas se podían casar. El celibato vino posteriormente. Y hubo santos papas casados que tenían hijos. ¿Cuándo se produce ese, hablando en tu lenguaje, ese cambio de paradigma entonces? Si bien se aspiraba al celibato, sobre todo por influencia de los monjes, ¿no? Ahí van a tener mucha influencia los monjes. Pero recién en el 1100, en el siglo XI, recién se empieza a aplicar el celibato, a exigir de esa manera. Y no sin tensiones, y no, diríamos así, sin resistencia. Entonces, mira, yo lo he comentado contigo muchas veces. Mis amigos dicen, Mario, vos sos un rompedor. Después suavizan el término y me lo aclaran. Dicen, sos un rompedor de esquemas. No hay peor cosa para estudiar la historia que regirse por esquemas. Los esquemas sirven para salvar un examen, hasta para los profesores preparar una clase, pero la historia, la vida mejor, la vida no es, la vida feliz, para desgracia nuestra, los historiadores, porque nos da mucho más trabajo exponerla, pero para felicidad de los seres humanos, la vida es mucho más compleja, es mucho más, es un arcoíris, es multifacética, es polícroma. No es un solo color. Entonces, estamos casi en el final, y prometimos que con esto vamos a seguir. Sí. Pero más allá de esa necesaria actitud que vos promovés y que yo acompaño y agradezco, y que también lo hace, por ejemplo, por acá un oyente decía que vos explicabas todo con mucha claridad. Ay, gracias. Pero el canario también dice, buen día, gente, qué negocio la iglesia, ¿no? Saludos, lo dice el canario. Y por allí había un mensaje, la idea de que con la riqueza que tiene la iglesia podría aplacarse el hambre de muchas personas. Solo para molestarte a los efectos de desarrollo de la idea dentro de una semana. ¿Es de recibo ese argumento? No, en absoluto, por dos razones. Primero, estamos en el final, porque no la iglesia, el Estado Vaticano, porque no nos olvidemos que es un país chiquito ahora, pero es un país. Ese país, junto con los países nórdicos, atención, nobleza obliga, junto con los países nórdicos, en relación a sus ingresos, es uno de los países que más ayuda a los necesitados. Nos olvidamos de todos los organismos, empezando por Cáritas, nos olvidamos, pues digo Cáritas porque es el más conocido, nos olvidamos de todos los organismos que ese Estado, donde está la Iglesia, lleva a cabo el estudio que lleva. Y después, ¿qué otra riqueza tiene? Sí, es la riqueza sobre todo que proviene del Renacimiento, donde los papas no eran clérigos, eran hombres que salían de las grandes familias, de eso lo vamos a decir el martes que viene, que de apuro los ordenaban sacerdotes para hacer... las grandes familias romanas tomaron por asalto la iglesia, así que agárrense, acá lo digo en broma, que no se me enojen los escuchas, agárrense con las familias, las poderosas familias romanas, no con la iglesia fue víctima de eso. Capaz que no se defendió con la suficiente fuerza y valentía, pero fue víctima de eso. Ahora, para eso hay que estudiar la historia, y no en esos folletines que hay por ahí, sino en grandes, por ejemplo en Von Pastor, que son 30 volúmenes sobre la historia de los papas, que cuando les tiene que dar por la cabeza les da, pero hay que hacerlo con seriedad. No vayamos, por favor, le pido a los escuchas, no vayan a los folletines, ni en este caso al Google, porque hay de todo.
Bueno, muchas gracias, Mario, como siempre. Bueno, y gracias a los escuchas, también a los críticos. La seguimos la semana que viene. Ojo que no nos agarre el viaje y todavía sin terminar. Sí, porque el Vaticano da para hablar. Bien, bien. Bueno, capaz que no me dejan entrar, además, no sé, porque unos considerarán que lo estoy defendiendo y otros que se me va un poco la mano. Presumo que con esta línea de razonamiento el Papa debe tener cierta asonancia. Sí, parece, sobre ¿no? todo Bien, todo. bueno, estamos hablando del que está ahora. Está muy bien, muy bien. Mario Cayota nos ayudó a poner la mañana en camino.